En la vasta extensión del desierto, donde las arenas susurran secretos antiguos y los vientos traen ecos de historias olvidadas, se desarrolla una intrigante historia. ¿Quién es la mujer que, junto a uno de los líderes más grandes de la historia, desempeña un papel crucial en una misión divina de liberación? Séfora, hija de Jetro, el sacerdote de Madián, emerge de las sombras de la tradición como una figura de coraje y sabiduría, entrelazando su destino con el de Moisés en un momento crucial que cambiaría el curso de la humanidad. Pero ¿qué sabemos realmente sobre esta misteriosa mujer? ¿Cómo salvó la vida de Moisés cuando Dios casi lo derriba? Prepárate para sumergirte en una historia rica en emoción, coraje y giros inesperados, donde el amor y la fe se cruzan en un entorno marcado por la opresión y la esperanza. Esto es, verdad única. Así que adelante, dale me gusta a este video, comparte en los comentarios si ya conoces la historia de Séfora y entremos en ella. La historia de Séfora, esposa de Moisés, se desarrolla en un rico contexto histórico y cultural que moldeó su identidad y experiencias. Para entender plenamente el significado de su narración, debemos explorar los orígenes del pueblo madianita, el linaje de Séfora, el papel de la mujer en la sociedad patriarcal de la época y la importancia cultural de los pozos como centros de interacción social. Los madianitas eran una tribu nómada descendiente de Madián, uno de los hijos de Abraham con su segunda esposa, Cetura, como se señala en Génesis 25, 1, 2. Este pasaje nos dice que Abraham tuvo otros hijos después de la muerte de Sara, y Madián estaba entre ellos. El linaje madianita adquiere importancia en la historia de Israel. Aunque estaban distantemente emparentados con los israelitas, los madianitas desarrollaron su propia cultura e identidad, a menudo en contraste con la de Israel. Conocidos por su estilo de vida pastoral, los madianitas a menudo migraban a través de las regiones áridas de la península arábiga. Su economía se basaba en la cría de ovejas y cabras, y eran hábiles comerciantes involucrados en el comercio con otros pueblos del Medio Oriente. Esta movilidad y sus actividades comerciales permitieron intercambios culturales significativos, pero también crearon tensiones con los israelitas, que los veían como extraños. Si bien los madianitas defendían las tradiciones de sus antepasados, también tenían prácticas y creencias religiosas que diferían del estricto culto a Dios de los israelitas. Los roles de las mujeres en la sociedad patriarcal de la época eran complejos. Aunque a menudo se las relegaba a roles secundarios, las mujeres como Séfora aún podían ejercer una influencia sustancial dentro de sus familias y comunidades. Como hija de Jetro, el sacerdote de Madián, Séfora no era una mujer cualquiera. Pertenecía a una familia de estatus notable. En la antigüedad, los pozos tenían una gran importancia social y cultural, ya que servían como lugares de reunión para las comunidades. Eran esenciales para la vida diaria, representando una fuente vital de agua en regiones áridas. Más allá de su uso práctico, los pozos también se convirtieron en escenarios de interacción social e intercambio comunitario. Por ejemplo, en Génesis 24, del 11 al 20, leemos cómo el sirviente de Abraham encontró a Rebeca en un pozo, lo que marca la importancia de esos lugares. Sacar agua de un pozo simbolizaba el sustento y la continuidad de la vida, así como el potencial de nuevos comienzos. De manera similar, en Génesis 29, 9 al 10, la historia del encuentro de Jacob con Raquel en el pozo subraya la importancia de este espacio como un lugar de conexión humana, donde las relaciones se forman y crecen. La dinámica social en el pozo también sugiere un espacio donde las mujeres podían interactuar, compartir historias y fortalecer los lazos familiares y comunitarios. Para Séfora, el pozo no era solo el lugar donde conoció a Moisés, sino donde comenzaba un nuevo capítulo de su vida, entrelazando su destino con la narrativa más amplia del pueblo de Dios. Moisés nació durante una época en la que el faraón había decretado la muerte de todos los niños hebreos recién nacidos. Su madre lo salvó colocándolo en una canasta y dejándolo a la deriva en el Nilo. La hija del faraón encontró a Moisés y decidió adoptarlo, criándolo como si fuera su propio hijo dentro del palacio real. De este modo, Moisés creció con los privilegios de la vida egipcia, aprendiendo la cultura y la educación de Egipto, mientras que su verdadera identidad como hebreo permaneció oculta en su existencia. A medida que Moisés maduró, su conciencia de su herencia y las duras condiciones de su pueblo
se hicieron cada vez más claras. Fue testigo de la opresión y el sufrimiento de los hebreos, que fueron esclavizados y obligados a realizar trabajos forzados bajo el gobierno de los faraones. Esto creó un profundo conflicto interno para Moisés. Por un lado, su lealtad a Egipto y su estilo de vida privilegiado; por el otro, un creciente sentido de justicia y empatía por la difícil situación de su pueblo. Un día, mientras caminaba entre los hebreos, Moisés fue testigo de cómo un egipcio maltrataba brutalmente a un hebreo. Esta visión despertó una profunda ira dentro de él, una feroz indignación por la opresión que su pueblo soportaba. Actuando por impulso y sin considerar las consecuencias, Moisés intervino drásticamente. Derribó al egipcio y escondió su cuerpo en la arena, con la esperanza de que su acción trajera algún alivio a su pueblo y les demostrara que se preocupaba por él. Este acto de violencia, aunque motivado por un deseo de justicia, en última instancia serviría como catalizador para su escape de Egipto. Después de la crucifixión, Pilato se obsesionó con la decisión que había tomado. Había sido manipulado por la multitud y los líderes religiosos, y eso atormentaba su alma. Las palabras de Jesús resonaban en su mente: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». La culpa de Pilato crecía cada día hasta hacerse insoportable. Aunque la Biblia no proporciona detalles sobre los sentimientos posteriores de Pilato, el impacto psicológico de sus acciones es una especulación razonable basada en la gravedad de la decisión que tomó. La tradición cristiana sugiere que Pilato nunca superó el peso de su responsabilidad en la muerte de Jesús, una carga que afectó profundamente su vida posterior. Los evangelios apócrifos y otras fuentes extrabíblicas, como la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope, profundizan más en la angustia de Pilato. Pintando un retrato de un hombre destruido por la culpa, su intento de lavarse simbólicamente las manos no alivió la carga moral que soportaba y debió recordar constantemente los acontecimientos de ese fatídico día. Pasó de ser un príncipe de Egipto a un fugitivo, un hombre que buscaba un propósito en medio de la incertidumbre. Al llegar a Madián, Moisés se encontró en una tierra extraña, rodeado de gente con costumbres y formas de vida desconocidas para él. Este cambio lo obligó a enfrentarse a su pasado y adaptarse a una nueva cultura. Durante su estancia en Madián, Moisés conoció a Séfora, la hija de Jetro, el sacerdote de Madián. Su encuentro fue dramático y significativo, marcando el comienzo de una nueva e importante relación en la vida de Moisés. La escena se desarrolla en un pozo, un lugar que a menudo se asocia con encuentros y revelaciones en las historias bíblicas. El significado del pozo va más allá de su función como fuente de agua. Representa un espacio social donde se entrelazan las interacciones humanas. Mientras Séfora y sus hermanas enfermas intentan llenar los abrevaderos para las ovejas de su padre, son interrumpidas por pastores que las ahuyentan, un reflejo de los desafíos que enfrentaban las mujeres en una sociedad patriarcal dominada por los hombres. En este momento se revela la naturaleza protectora de Moisés. Al ver la injusticia, se pone de pie e interviene, ahuyentando a los pastores y ayudando a Séfora y sus hermanas a completar su tarea. Este acto no es un mero impulso pasajero, sino que refleja el carácter profundamente arraigado de Moisés como líder natural. Al ayudar a Séfora, Moisés demuestra su valentía y sentido de la justicia, cualidades que se volverían esenciales en su futuro papel como liberador de Israel. No es un observador pasivo de la opresión, interviene para defender a los vulnerables, presagiando su posterior lucha contra la opresión del pueblo hebreo en Egipto. Este acto heroico en un entorno desconocido y hostil señala el comienzo de un nuevo capítulo tanto en la vida de Moisés como en la historia del pueblo de Dios. En este contexto, Séfora surge no solo como una víctima, sino como una figura que representa la fuerza y la resistencia. Su presencia en el pozo, su necesidad de protección y la ayuda que recibe de Moisés la colocan en un papel activo dentro de la narrativa. Después de la intervención de Moisés, Jetro, el padre de Séfora, se sorprende al ver a sus hijas regresar a casa antes de lo habitual cuando cuentan cómo un hombre egipcio llegó a rescatarlas. Esto no solo resalta el carácter de Moisés, sino que también pone en marcha los acontecimientos que conducen a la unión de Moisés y Séfora. La bienvenida de Moisés a la casa de Jetro marca su integración a esta nueva comunidad,
donde no solo encuentra refugio, sino también un sentido de hogar y propósito. A partir de este punto, el vínculo entre Moisés y Séfora se hace más fuerte, y ella se convierte en una figura central en su vida. El matrimonio en las sociedades antiguas era más que un simple acuerdo formal. Tenía importantes implicaciones sociales, económicas y políticas. A menudo servía para sellar alianzas entre familias y tribus, estableciendo lazos que se extendían más allá del individuo hacia un contexto colectivo más amplio. En el Éxodo 22, 1 al 22, cuando Moisés acepta quedarse con Jetro y se casa con Séfora, esta decisión representa más que afecto o deseo. Es una alianza estratégica que une a Moisés, un fugitivo hebreo, y a Jetro, un sacerdote madianita que, aunque descendía de Abraham, tenía su propia identidad cultural y religiosa distintiva. Este matrimonio marca un punto de inflexión crucial en la vida de Moisés. Al casarse con Séfora, pasa a formar parte de la familia de Jetro y se integra a la sociedad madianita, un pueblo nómada con una rica herencia cultural. Esta integración proporciona a Moisés una nueva base en un período de transición en su vida. Criado como un príncipe egipcio, ahora se encuentra en un nuevo hogar, lejos de la opresión de Egipto y de las expectativas que pesaban sobre él como líder de los israelitas. Este cambio es tanto físico como espiritual. Mientras se adapta a un nuevo conjunto de normas, valores y prácticas que definen la vida en el desierto, Séfora surge como una figura central en esta narrativa. Su papel se extiende más allá del de una esposa. Es una mujer resiliente y de carácter cuyas acciones y decisiones impactan significativamente la vida de Moisés y la historia de Israel. Como hija de Jetro, un sacerdote, proviene de un linaje que tiene una conexión reverente con lo divino. Esta conexión se hace evidente en momentos críticos, como cuando Moisés recibe el llamado de Dios para liderar a los israelitas. Uno de los episodios más intrigantes que involucran a Séfora es cuando se la menciona como el novio de sangre en Éxodo 4:24 al 26. Cuando Moisés aceptó su llamado divino para sacar a los israelitas de Egipto, se embarcó en un viaje que requeriría no solo coraje y determinación, sino también adhesión al pacto que Dios estableció con su pueblo. Mientras viajaba hacia Egipto, Dios se manifestó en la vida de Moisés de una manera profunda y desafiante. En Éxodo 4, 24 al 26, encontramos un pasaje que subraya la gravedad de la situación de Moisés cuando se detuvo en una posada. En el camino, Dios lo confrontó con una amenaza mortal. Aunque no se explica por completo la razón exacta de la ira de Dios, se cree ampliamente que está relacionada con el hecho de que Moisés no circuncidó a su hijo, un símbolo crucial del pacto entre Dios y los descendientes de Abraham. La circuncisión era más que un ritual, significaba identidad y obediencia a lo divino, y marcaba la inclusión del hijo de Moisés en el pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel. En ese momento tenso, Séfora interviene como una figura fundamental. Reconociendo la gravedad de la situación y la amenaza inminente a la vida de Moisés, actúa con rapidez y valentía. Toma un cuchillo de sílex, una herramienta hecha de piedra, y realiza la circuncisión de su hijo. Este acto está lleno de simbolismo y urgencia, ya que Séfora no solo salva la vida de Moisés, sino que también reafirma la importancia de la obediencia a Dios. Al tocar los pies de Moisés con la sangre de su hijo, evoca un lenguaje rico en significado, que invita a interpretaciones que han suscitado debates durante siglos. La acción de Séfora refleja una profunda comprensión y resiliencia. A pesar de ser madianita, demuestra ser consciente de las exigencias de la alianza y de la gravedad del momento. Esta intervención destaca su fuerza y el papel activo que desempeña en la vida de Moisés, desafiando la visión tradicional de las mujeres como meras partidarias en una sociedad patriarcal. La forma en que Séfora responde sugiere que comprende la gravedad de la situación y se convierte en mediadora entre Dios y Moisés, enfatizando tanto la necesidad de protección como la adhesión a la voluntad divina. Después de la circuncisión, la ira de Dios se retira de Moisés y la tensión se resuelve. Este episodio no solo salva la vida de Moisés, sino que también subraya la importancia del papel de Séfora en la historia de la salvación de Israel. A través de su coraje y su acción decisiva, Séfora reafirma su posición como compañera de Moisés y como una mujer cuya voz y decisiones tienen un impacto significativo en la narrativa de la liberación. La intervención de Séfora conlleva implicaciones profundas.
Al salvar la vida de Moisés y reafirmar la importancia de la circuncisión como señal de obediencia a Dios, Séfora demuestra una profunda comprensión de las tradiciones y requisitos del pacto. A través de este acto, Séfora asume un papel activo en la vida y la misión de Moisés. La frase esposo de sangre sugiere que al realizar el rito, Séfora se convierte en mediadora entre Dios y Moisés, lo que resalta su posición como mujer que, aunque no es israelita de nacimiento, desempeña un papel crucial en el cumplimiento de los planes de Dios. La unión de Moisés y Séfora, aunque arraigada en el amor y el respeto, también enfrentó desafíos culturales y relacionales derivados de sus diversos orígenes. Moisés, un hebreo criado en Egipto, y Séfora, una madianita hija de un sacerdote, trajeron consigo diferentes tradiciones, creencias y prácticas religiosas que influyeron no solo en su matrimonio, sino también en sus interacciones con la comunidad en general, particularmente con el pueblo de Israel. En Éxodo 18, 112, observamos un aspecto importante de esta dinámica cultural. Durante la visita de Jetro a Moisés en el desierto, este encuentro va más allá de una simple interacción familiar y refleja las complejas relaciones familiares y culturales que se entretejen en la narración. Jetro, como sacerdote de Madián, encarna la cultura madianita, rica en sus propias tradiciones religiosas. Si bien Moisés representa el nuevo pacto que Dios ha establecido con los israelitas, la visita de Jetro subraya la importancia de buscar consejo y apoyo, destacando el valor de la integración cultural para el éxito de la misión de Moisés. Como mujer madianita, Séfora enfrentó desafíos únicos dentro de la comunidad israelita. Las diferencias culturales entre los madianitas y los israelitas generaron expectativas y normas sociales distintas a su alrededor. Como forastera en un pueblo con un fuerte sentido de elección, es posible que se haya sentido aislada o ignorada. El conflicto entre Miriam, Aarón y Moisés, como se describe en los números 12-110, es uno de los pasajes más reveladores y complejos de la narrativa bíblica. No solo explora la dinámica familiar entre estas tres figuras centrales, sino que también destaca las tensiones raciales y culturales dentro del matrimonio de Moisés con Séfora. La historia comienza con Miriam y Aarón hablando en contra de Moisés debido a su matrimonio con una mujer cusita que muchos eruditos creen que puede referirse a Séfora. Aunque el texto sigue siendo algo ambiguo, la crítica de Miriam y Aarón a Moisés va más allá de una simple desaprobación de su esposa. Refleja cuestiones más amplias relacionadas con la identidad, el liderazgo y el papel de las mujeres en su cultura. Miriam, como hermana de Moisés y líder por derecho propio, junto con Aarón, el sumo sacerdote, expresan preocupaciones que van más allá de las decisiones personales de Moisés. Desafían la autoridad de Moisés al señalar que Dios también ha hablado a través de ellos, cuestionando su posición única como el líder elegido de Israel. Esto revela sentimientos subyacentes de celos y rivalidad, lo que sugiere que la relación especial de Moisés con Dios y su papel como líder habían comenzado a causar fricción dentro de su propia familia. En el centro del conflicto está, sin duda, la cuestión de la esposa cusita de Moisés. La herencia y la etnicidad de Séfora añaden una capa adicional de complejidad, ya que proviene de una cultura y una tradición diferentes a las de los israelitas. Por lo tanto, las tensiones raciales surgen como un tema central en la narración, lo que refleja las preocupaciones que muchos israelitas pueden haber tenido sobre el matrimonio intercultural y la posible influencia de las prácticas no israelitas en la vida de Moisés y, por extensión, en la vida del pueblo de Dios. Al criticar a Moisés, Miriam y Aarón, expresan su temor de que la inclusión de una mujer cusita pudiera amenazar la pureza cultural y religiosa de la comunidad israelita. Este temor se intensifica por la historia más amplia de Israel, de enfrentar amenazas e influencias externas que podrían alejarlos de la adoración a Dios. Por lo tanto, su crítica no es meramente personal, sino que refleja una tensión más profunda entre aceptar la diversidad y preservar una identidad puramente israelita. La respuesta de Dios a esta situación es rápida y decisiva. Llama a Moisés, Miriam y Aarón a la tienda de reunión, donde defiende elocuentemente a Moisés. Dios enfatiza que su relación con Moisés es única e inigualable. Mientras habla con otros profetas en visiones y sueños, habla con Moisés cara a cara, abiertamente y sin enigmas.
Esta declaración no solo reafirma la autoridad de Moisés, sino que también pone un sentido de responsabilidad sobre Miriam y Aarón, indicando que sus críticas no eran solo un ataque al liderazgo de Moisés, sino una ofensa contra Dios mismo. Las implicaciones de la respuesta de Dios son significativas para Séfora, aunque ella no esté físicamente presente en el conflicto. La vigorosa defensa de Dios de Moisés sugiere que él honra y valida la decisión de Moisés de casarse con Séfora. Habiendo enfrentado ya desafíos considerables como madianita en una cultura predominantemente israelita, la posición de Séfora es validada una vez más, ya que Dios no permite que el prejuicio racial de Miriam y Aarón socave su legitimidad como esposa de Moisés. Además, la respuesta de Dios culmina con un juicio severo sobre Miriam. Ella es atacada por lepra, una condición que la vuelve ritualmente impura y la excluye temporalmente de la comunidad durante 7 días. Este castigo no solo sirve como un reproche a Miriam, sino también como una advertencia a todos acerca de los peligros de permitir que los prejuicios culturales y raciales influyan en las relaciones dentro de la comunidad con Dios. La lepra de Miriam, que la vuelve blanca como la nieve, es un símbolo poderoso que subraya la gravedad de sus acciones y la necesidad de inclusión y aceptación dentro de una comunidad diversa. Después de su período de exclusión, Moisés, con gran compasión, intercede por ella, pidiendo a Dios que la sane. La restauración de Miriam después de 7 días sirve como recordatorio de que, si bien la disciplina de Dios puede ser severa, su gracia también es abundante. Por lo tanto, esta narración va más allá de explorar la dinámica familiar y los desafíos del liderazgo. También imparte una poderosa lección sobre la necesidad de reconocer y valorar la diversidad dentro de la comunidad de fe. La posición de Séfora, como esposa de Moisés, se fortalece, y su historia se entrelaza con la narrativa más amplia de Israel, subrayando que la aceptación y el respeto por las diferentes culturas son esenciales para formar una identidad colectiva fuerte y unificada. A través de este conflicto, la Biblia proporciona una rica perspectiva sobre las tensiones que pueden surgir cuando las culturas se cruzan y los desafíos que enfrentan los líderes para equilibrar las expectativas de su comunidad con las realidades de sus vidas personales. Este evento sirve como un hito en el viaje de Moisés y la historia de Israel, subrayando la importancia de un compromiso con la unidad y la inclusión incluso en medio de diferencias culturales y raciales. En definitiva, reafirma el valor de cada individuo en la historia de Dios y la necesidad de reconocimiento mutuo dentro de una comunidad diversa. Para Séfora, esta realidad crea un entorno desafiante. Incluso como esposa de Moisés, ella puede ser vista como una forastera en un espacio donde su cultura y costumbres no son completamente entendidas o aceptadas. Moisés también enfrenta el desafío de navegar estas dinámicas culturales y sociales. Debe asegurarse de que Séfora y su herencia no se vean disminuidas mientras él cumple con su llamado divino. La búsqueda de aceptación de Séfora en un mundo que podría resistirse a sus orígenes y prácticas es una realidad dolorosa que a menudo se pasa por alto en las narrativas tradicionales. El regreso de Séfora y sus hijos a Madián es un momento cargado de significado e implicaciones para la narrativa de Moisés y su misión de liberar a los israelitas. En Éxodo 18, 2, 3, encontramos mención de Séfora y sus hijos Gersom y Eleazar, que regresan a su padre, Jetro, después de un periodo de separación. Esta separación crea un punto de tensión en la historia, que refleja no solo los desafíos que enfrenta Moisés como líder, sino también sus responsabilidades como padre y esposo. El contexto del regreso de Séfora y sus hijos puede entenderse a la luz de la situación crítica que enfrenta Moisés. Después de recibir su llamado divino y ser enviado de regreso a Egipto para enfrentarse al faraón, Moisés enfrenta una tarea monumental y peligrosa. Está a punto de desafiar a uno de los gobernantes más poderosos del mundo antiguo, una decisión plagada de un inmenso riesgo no solo para su propia vida, sino también para la seguridad de su familia. Con esto en mente, la decisión de Moisés de enviar a Séfora y sus hijos de regreso a Madián puede verse como una medida estratégica destinada a proteger a sus seres queridos de las incertidumbres y los peligros que su misión podría implicar. Las razones detrás de la decisión de Moisés son variadas y complejas. En primer lugar, mientras se prepara para enfrentarse al faraón y conducir a los israelitas a la libertad,
Moisés debe asegurarse de que su familia esté fuera de peligro. Este viaje es más que una caminata física por el desierto. Se trata de una batalla espiritual y física, y la presencia de Séfora y los niños podría representar un riesgo innecesario en circunstancias tan volátiles. Además, el peso de liderar a una nación esclavizada hacia la libertad es abrumador, y Moisés puede haber sentido que la mejor manera de cumplir con este llamado era mantener a su familia a salvo, lejos del caos inminente. El envío de Séfora y los niños de regreso a Madián también puede reflejar las tensiones que enfrentó Moisés al equilibrar su papel de líder con sus obligaciones familiares. Ser un líder designado por Dios requiere concentración y devoción, y la presión que enfrentó Moisés podría haber afectado su capacidad de estar completamente presente para su familia. La decisión de separarse de su esposa e hijos, aunque indudablemente dolorosa, puede haber parecido una elección necesaria para priorizar la liberación de los israelitas. Esta decisión sirve como un profundo ejemplo de los sacrificios que los líderes suelen hacer, destacando la dedicación de Moisés a la liberación de su pueblo, incluso cuando significa dejar de lado la presencia y el consuelo de su propia familia. El regreso de Séfora y sus hijos a Madián plantea profundos desafíos emocionales y psicológicos para Moisés. Como líder, debe tomar decisiones que implican sacrificio personal, y la separación de su familia, aunque sea temporal, probablemente se convirtió en una profunda fuente de dolor. Además, la cuestión de la identidad familiar en medio de la lucha por la libertad presenta un dilema significativo. Mientras Moisés se esfuerza por cumplir su papel como libertador de Israel, también debe lidiar con la realidad de que su familia está distante. Frente a la incertidumbre de la separación, Séfora, en su propio viaje, debe enfrentar desafíos únicos al regresar a Madián. Como mujer madianita, su lugar en un mundo dominado por los hombres puede haber estado plagado de complejidades. No solo tiene que reajustarse a la vida en su tierra natal, sino que también puede sentir el peso de ser conocida como la esposa de un hombre que lidera una revolución. Las expectativas culturales y sociales pueden ser intensas, lo que la empuja a encontrar un sentido de identidad y fortaleza dentro de su comunidad durante esta separación. Además, Séfora enfrenta la responsabilidad de criar a Gersom y Eleazar, lo que conlleva sus propias presiones. La crucifixión de Jesús es un acontecimiento central en los Evangelios y se describe con todo detalle, incluyendo las reacciones de los diversos espectadores y los fenómenos sobrenaturales que la acompañaron, como la oscuridad del mediodía y el desgarro del velo del templo. Estos acontecimientos no hicieron más que aumentar el peso sobre la conciencia de Pilato, que fue testigo de sucesos que sugerían la inocencia divina de Jesús. La Biblia sugiere que la crucifixión no fue solo un acontecimiento humano, sino también un momento cósmico en el que las fuerzas del bien y del mal entraron en conflicto. Históricamente, la práctica de la crucifixión estaba reservada a los peores criminales y estaba concebida como un espectáculo público de vergüenza y agonía. La decisión de Pilato de proceder con esta forma de ejecución, a pesar de sus reservas, muestra el grado de presión y la complejidad de la situación política y social en la que se encontraba. Después de la crucifixión, Pilato se obsesionó con la decisión que había tomado. Había sido manipulado por la multitud y los líderes religiosos, y eso atormentaba su alma. Las palabras de Jesús resonaban en su mente. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Con cada plaga, los riesgos aumentaron, ejerciendo presión tanto sobre el faraón como sobre Moisés, quien soportó el peso de la esperanza y la desesperación de su pueblo. Finalmente, después de una serie de eventos devastadores, el faraón cedió y permitió que los israelitas se fueran. Esta liberación marcó un momento histórico, un grito de triunfo y libertad, pero también fue el comienzo de un viaje incierto. Moisés guió a su pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida, un lugar donde finalmente podrían adorar a Dios libres de opresión. Este viaje estuvo plagado de desafíos, pero también estuvo marcado por milagros como la separación del Mar Rojo, donde los israelitas cruzaron sobre tierra seca mientras las aguas subían a su alrededor. Mientras guiaba a los israelitas, Moisés llevaba en su corazón el anhelo por su familia. La separación de Séfora y sus hijos fue más que una cuestión de distancia física. Fue un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y del papel esencial de la familia en su misión.
Si disfrutaste profundizando en la rica historia de Séfora, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Tu suscripción nos ayuda a seguir brindándote contenido relevante e inspirador. Juntos podemos explorar más sobre la fe, la historia y las promesas que Dios tiene para nosotros. Gracias por mirar. Un cordial saludo, que Dios te bendiga, y aquí encontrarás la verdad única.